Hola a todos otra vez. El video de hoy va dedicado completamente a los extracomunitarios. Primero quiero que veamos estas estadísticas sobre la convocatoria de 2017 que ha realizado la Academia Mir Asturias sobre la distribución de las personas que se presentaban al examen. Ojo, si miran en la gráfica, en la convocatoria de 2017 se presentaron 13.242 personas. De estas eran extranjeros 3.384, es decir, básicamente un 25%. Es increíble la cantidad de extranjeros que se presentan al examen cada año. Esto quiere decir que cada año más o menos se presentan unas 10.000 personas al examen y de estas, una de cada cuatro va a ser un extranjero. Con lo cual, la información que hoy voy a compartir contigo seguro que te interesa. Al igual que yo, seguramente has escuchado hablar del cupo de extranjeros, de extracomunitarios, cuando decidiste venir a preparar el examen MIR y participar para convertirte en especialista. Es por eso que hoy te daré respuesta a todas las dudas que tengas respecto al cupo extracomunitario, incluyendo qué puedes hacer para no verte afectado por él. Bien, primero antes de empezar tenemos que tener una serie de conceptos claros para entender específicamente de qué estamos hablando cuando hablamos de extracomunitarios. Lo primero es, ¿qué es un ciudadano extracomunitario? Este va a ser una persona que tenga una nacionalidad que no pertenece a uno de los 27 países de la Unión Europea. Distinto es el ciudadano extranjero. Esta simplemente es una persona que procede de un país que no es España. Y digo España en este caso porque es nuestro país de referencia, ya que estamos hablando del examen MIR. Entonces, ahora, el cupo de extracomunitario, ¿qué es? Es el cupo de plazas limitadas accesible para ciudadanos extracomunitarios en situaciones de residencia específicas que vamos a ver a continuación. Esto quiere decir, primero, que no todos los extranjeros son extracomunitarios. Si tú posees un pasaporte o una nacionalidad de un país de la Unión Europea, serías un ciudadano extranjero, pero serías comunitario, con lo cual no eres extracomunitario. Otro concepto que hay que tener claro es el visado. Un visado simplemente es una autorización condicionada, en este caso por el gobierno español, para permitir la estancia de un ciudadano extranjero en el país. Existen múltiples tipos de visados según la situación, pero para el MIR y la residencia, los tipos de visado más frecuentes son el visado de estudio, el de residencia temporal y el de residencia permanente. Por último, y muy importante porque lo verás a la hora de matricular el examen, es la situación administrativa o el SIT. Esta refleja la situación legal en la que te encuentras ante el gobierno español y en la cual te vas a presentar al examen. Existen básicamente 6 situaciones. La situación en blanco es exclusivamente para médicos comunitarios, es decir, personas que se matriculan al MIR teniendo una ciudadanía de un país de la Unión Europea. Las siguientes 5 situaciones aplican para los médicos extracomunitarios. La situación 1 es para aquellos médicos extracomunitarios asimilados. Y estos son básicamente médicos que sean cónyuges o que estén en una relación, una unión análoga a la conyugal con una persona que sea comunitaria. O bien también médicos extracomunitarios que sean hijos de ciudadanos comunitarios. La situación 2 es para aquellos médicos extracomunitarios que tienen un permiso de residencia permanente, es decir, son extracomunitarios que residen en España con un permiso definitivo, ya sea por trabajo o por otras circunstancias distintas al permiso de estudios. La situación 3 es para médicos extracomunitarios que residen con un permiso de residencia temporal, es decir, que tienen igual un permiso temporal para residir en el país, ya sea por trabajo o cualquier otra circunstancia que no sea un permiso de estudio. Luego, la situación 4 es para aquellos médicos extracomunitarios que están en España con una autorización por estancia por estudios. Esta suele ser el tipo de visado más frecuente que tenemos los extranjeros cuando venimos a España porque es el más sencillo de conseguir. Este, por ejemplo, lo consigues cuando te matriculas a una academia y vienes a prepararte aquí en España con esta academia, pues el visado más rápido que sueles conseguir va a ser el visado por estudios. Y por último, la situación 5 es para los médicos extracomunitarios que no residen en España y que vienen, simplemente se inscriben a la prueba para examinarse. Es decir, que no están en el país, sino que se matriculan al examen, vienen, hacen el examen y posteriormente se vuelven a ir. Bien, entonces teniendo claro los conceptos anteriores, pasamos a la primera pregunta. ¿A quién afecta el cupo de extracomunitario?
El propósito del cupo extracomunitario es limitar el número de médicos extracomunitarios que accedan a la formación especializada en España con el fin de garantizar la oferta para los médicos locales. Esto, si a priori te parece una medida extrema o un poco injusta, verdaderamente tienes que pensar que no lo es, porque el país también tiene que poder garantizar el acceso a la formación especializada a sus médicos locales. Además, España es uno de esos pocos países que no solo permite a los extranjeros formarse como especialistas en su país, sino que lo hace de una forma remunerada. Dicho esto, el cupo de extracomunitarios, el cual está limitado al 4% de las plazas ofertadas en ese año, afecta a los médicos extracomunitarios que se matriculan al MIR en situación 4 y 5. Es decir, aquellos médicos extracomunitarios que se matriculan al examen con un visado por estudios o bien que no viven en España y que están en en alguna otra situación distinta a las situaciones que hemos mencionado anteriormente. Es decir, si eres un médico extracomunitario asimilado o que tiene un permiso de residencia permanente o temporal, no te verás afectado por el cupo de extranjeros. Otro concepto importante que tienes que tener claro es que el cupo de extracomunitarios no son plazas reservadas. Te recuerdo primero que el examen MIR es un único examen de selección múltiple en el cual todos, tanto comunitarios como no comunitarios, hacen el mismo examen y en las mismas condiciones. Y luego, según el número de orden que obtiene cada uno de los opositores basado en la nota del examen y en el expediente académico, se escogen las plazas según ese orden sin importar la nacionalidad. Es por esto que, por ejemplo, si una persona que está afectada por el cupo de extracomunitarios obtiene el número de orden 1, esta persona escogerá la plaza de primero por encima de todos, incluidos españoles y comunitarios. Y en este caso en concreto, además, en este ejemplo, se descontaría una de las plazas totales disponibles para el cupo de extranjeros. Así, una vez agotadas las plazas dentro del cupo de extracomunitarios, ninguna persona afectada por dicho cupo podría elegir plaza. Esto sería así, aunque la siguiente persona que esté afectada por este cupo tenga un número de orden alto. Vamos a poner un ejemplo para que quede un poquito más claro. Digamos, por ejemplo, que tú te preparas al examen MIR y para el próximo año haces el examen y estás afectado por el cupo de extracomunitarios. Bien, si en ese año que te preparas, en el próximo año, por ejemplo, el ministerio abre 6.300 plazas para los médicos, eso querría decir que para médicos extracomunitarios afectados por el cupo, que de nuevo repito, está limitado al 4% de las plazas, significaría que ese año habrían 252 plazas para personas afectadas por el cupo de extracomunitarios. Entonces, si por ejemplo tú te presentas a ese examen y obtienes el número de orden 23 y dentro del cupo de extracomunitarios eres el número 1, querría decir que no tendrías ningún problema en escoger la plaza que quisieras prácticamente en cualquier hospital del país y estarías, por supuesto, dentro del cupo de extracomunitarios. Si por el contrario se diera el caso que, por ejemplo, haces el examen y obtienes un número de orden 1800 y dentro de los puestos de extracomunitario estás en el puesto 253, ese día, el día de la convocatoria, a pesar de tener un número de orden bastante bueno, bastante alto, con el cual podrías escoger prácticamente cualquier especialidad en muchos hospitales muy buenos del país, lamentablemente no podrías escoger plaza ese año porque quedarías fuera del cupo de extracomunitarios. A menos de que la persona número 252 ese día, por lo que sea, no se presente, pues tú sí pasarías a ser el siguiente extracomunitario que podría escoger plaza. Pero después de eso, ya ninguna otra persona podría coger a pesar de que tenga un número de orden alto. Al final de todo, si haces un buen examen y tienes un buen número de orden, verdaderamente el cupo extracomunitario no te debería importar mucho ni te deberías preocupar por él, porque realmente tu objetivo no es el número, no es entrar en el cupo de extracomunitarios, es obtener el mejor número de orden para poder coger la plaza y la especialidad que quieras en el centro que quieras. La realidad es mucho más diferente al ejemplo que te he propuesto. La realidad es que las plazas afectadas por el cupo de extracomunitarios se acaban relativamente tarde. Para que te des un ejemplo, en la convocatoria del año 2016, la última plaza de extracomunitario la cogió una persona con el número de orden 4547. Esto te da una idea de que no es una misión imposible entrar a la residencia en España. Solo hace falta esfuerzo y dedicación, como para cualquier prueba y como cualquier persona que se presente a este examen tiene que hacer. Y así es como funciona el cupo de extracomunitarios.
Ahora ya sabes perfectamente a quién afecta y a quién no. Según tu situación, aunque seas español, también ahora sabes que hay maneras para no verse afectado por ese límite del 4% de las plazas. Si te gusta el contenido que comparto, recuerda darle al botón de me gusta y suscribirte al mejor canal que existe para enterarte sobre todo lo relacionado a la residencia médica en España y la preparación al examen MIR. Envíame también tus sugerencias de temas y videos que te gustaría ver en el futuro a la dirección que tienes en la descripción de este video. Por último, escribe tus dudas y comentarios en la sección de abajo y nos vemos ahí.